Uno, dos, tres. Hello teacher, we are going to explain the fundamentals of calculation and limits, and my group is Omar Romero, Ángel Arias, Pablo Arturo Ramos y Yul Cepeda. Teorema fundamental del cálculo. Para entender lo básico del teorema fundamental del cálculo, necesitamos conocer lo que es una derivada y una integral. La derivada te permite conocer lo sensible que es al cambio de una variable con respecto a otra. Eso resulta muy útil en ciencias, en velocidades, aceleraciones, distribuciones que dependen del tiempo, de la cantidad de materia. Son ejemplos muy sencillos. También se utiliza en ingeniería y en economía. También las derivadas expresan la variación de una magnitud en infinitas cantidades, infinitesimales. Matemáticamente, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a dicha recta en dicho punto. Físicamente, miden la rapidez con la que cambia una variable con respecto a otra. Por ejemplo, la derivada de la posición de un coche con respecto al tiempo es su velocidad. Si hay un coche en una autopista, su posición cambiará con el tiempo, porque se desplaza con una determinada velocidad. Digamos que la posición tiene esta ecuación: x igual a 3t x, que da igual a 3t. Una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos, infinitesimalmente pequeños, una suma continua. La integral es la operación inversa a la diferencial de una función, donde a es el límite inferior de integración, b es el límite superior de integración y función de x es el integrando. Para entenderlo mejor, podemos decir que una integral definida tiene valores iniciales y finales. En otras palabras, hay un intervalo a, b. Theorem 1. Limit of linear function. If m and b are any two cosinus them, lim x more by equal mi more b, x equal a. This means that where x tend to be substituted in to linear function, recommended except to solve it linear equation. Si existen denominadores numéricos, elimínalos multiplicándolos ambos por el mismo múltiplo de los denominadores. Suprime los paréntesis, aplique la propiedad distributiva si está en el caso. Agrupe los términos con la variable en un miembro de la ecuación y los términos constantes en otro miembro. Reduzca los términos y pase a dividir el factor de la variable. ¿Para qué nos sirve el teorema 1? Se aplica al cálculo de costos y precios de productos. Además, se puede calcular el consumo de un servicio, por ejemplo, agua, luz, gas, teléfono, etc. La ecuación de una función lineal es donde la m es la pendiente o razón de cambio y la b es el valor de y. Cuando x es igual a 0, y es igual a mx más b. La función lineal se podría decir que se aplica al cálculo de valores de oferta y demanda, o bien, para obtener, como se vio en los anteriores puntos, valores de unidades de inversión. Teorema 2. Límite de una función constante. Si C es una constante cualesquiera, entonces lim C es igual a C. La ecuación de la función constante es y igual a C o f de x igual a C, donde C es un número real. La pendiente de la recta m igual a 0, función no es ni creciente ni decreciente. La gráfica es una recta horizontal. ¿Para qué nos sirve el teorema? Una función constante es una función que toma un valor fijo y que no varía de acuerdo a la variable independiente. Por ejemplo, si colocamos un horno a 180 grados y no lo tocamos, entonces en el tiempo t, la temperatura f de t será siempre f de t 180 grados.
Si guardamos 5,000 pesos en nuestro cuarto y no lo tomamos, entonces en el tiempo T, el dinero que tenemos, f de t, es constante. F de t es igual a 5,000. Lo que vemos es que tomamos como variable t, que se refiere al tiempo, y esta no cambia, ya que es una constante. El teorema 3 de límites de una función idéntica nos explica que si su función idéntica es la función de x es igual a x, entonces la limitante de x es igual a una función idéntica es aquella que vale 1, cuando x vale 1 y vale 1, es por eso que se le llama función idéntica. La función idéntica es creciente en todo su dominio y su pendiente es igual a 1. Corta el eje de las abscisas, eje X, y el eje de las coordenadas, eje Y en el mismo punto, el origen de las coordenadas. Se puede clasificar como una función polinómica de primer grado. La función identidad actúa como elemento neutro de la composición de funciones, de manera que cualquier función compuesta con la función idéntica da como resultado la propia función. ¿Para qué nos sirve el teorema 3? Este tipo de función quiere decir que es idéntico a lo que se quiere expresar. Entonces, si tenemos 100 pesos expresados en P, la función de P es igual a P, es decir, la función de 100 es igual a 100. Teorema número 4. Límite de suma o diferencia de funciones. Una condición muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar este teorema es que la variable debe ser siempre igual en ambos. Por ejemplo, tenemos aquí el límite cuando f de x más g aplica únicamente si la constante es igual. El límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de las funciones por separado para un determinado punto en el cual estés definida dichas funciones. El límite de la resta de dos funciones es igual a la resta de los límites de las funciones por separado para un determinado punto en el cual esté definida dichas funciones. Ok, comenzaré con mi participación en inglés. The storage capacity of the water container, we can have two cases. One will be if the two containers are the same, in which we will summarize them to know when they store the two together, and the other case will be if one is larger than the other, in the which we imply the subtractions to the difference in the capacity. Ok, como dije en el ejemplo, si tenemos, si queremos sumar ambos contenedores, tenemos por ejemplo la primera variable, que tenemos x elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado, nos da 30, y la sumatoria será 1800. Y como podemos ver en el segundo ejemplo, cuando x tiende a 10, únicamente debemos cambiar la variable para tener una diferencia en ambos y tenemos el resultado. Teorema 5. Límite del producto de una función. Límite de f de x igual a L y límite de la segunda función, que es g de x igual a m. Entonces x igual a y x igual a. El límite de la función x por la segunda función igual a L por m. El límite del producto o multiplicación de dos funciones es igual al producto de los límites de las dos funciones por separado, para un determinado punto en el cual esté definida dichas funciones. Ejemplo. ¿Cuánto equivale el dólar respecto en pesos? En esta función utilizaremos las variables d de dólar y p de pesos. El límite de la función de x por p, la función de x igual a d multiplicado por p igual a 8000. La constante es x igual a 20. La variable, perdón. Y seguimos con el teorema de mi compañero. Teorema 6. Límite de una función. Cuando el límite de una función
y n es cualquier número entero positivo, entonces podemos decir que la función elevada a la n es igual al límite elevado a la n. El límite de una potencia de funciones es igual a la potencia de los límites de las funciones por separado para un determinado punto en el cual esté definida dichas funciones. Un buen ejemplo sería cuando quieres incrementar la producción de un producto, por ejemplo A, para que esté teniendo un incremento en ventas. Entonces elevamos esta en n veces, como podemos ver en el ejemplo. Teorema 7. Límite del cociente de funciones. Lim f de x es igual a L y lim f g de x es igual a M. Entonces, lim f de x entre g de x es igual a L sobre M. Solo si M es diferente a 0. Cuando x tiende a understanding that the value of the second function. Ay, perdón. El límite del cociente o límite de la división de funciones es igual al cociente de los límites de las funciones por separado para un determinado punto en el cual esté definido dichas funciones. Ejemplo, lim x más 2 entre 3x es igual a 1 más 2 sobre 3 por 1 igual a 3 sobre 3 igual a 1, cuando x tiende a 1. Lim 4x menos 5 sobre 5x menos 1 es igual a 12 menos 5 sobre 15 menos 1, igual a 7 sobre 14, cuando x tiende a 3. Límite de una raíz de una función. Teorema 8. Límite es igual a f de x igual a m, y n es cualquier número entero positivo. Entonces, raíz de f de x es igual a raíz de L. El límite de la raíz enésima de una función es igual a la raíz enésima del límite de la función por separado para un determinado punto en el cual esté definida dichas funciones. Condiciones de esta función. Si n es par, entonces L mayor a 0. Cuidar que el valor del límite sea mayor a 0. Esto porque si tenemos un número negativo y tenemos raíz cuadrada, sabemos que no hay raíces cuadradas de números negativos que nos den como resultado un número real. La contraparte de esta, si hay raíces de números negativos, si hay raíces de números negativos, si el valor de n es impar, lo cual permite que haya resultado negativo. Ejemplo, límite raíz cúbica de x es igual a raíz cúbica de x menos 8 es igual a menos 2, donde x es igual a menos 8. Límite de raíz de 5x, donde x tiende a 5, es igual a raíz de 5 por 5 es igual a raíz de 25, que nos da un total de 5. The theorem 9 explains that the limit of compound function if f and g are functions such that the limit of gx equal L and limit of function x equal function of L extended to extend L extiende la función de L sobre L, entonces la límite de f es igual a la función de g con x que nos da igual a la función de L, mientras que x tiende a la función de a. Sería todo de nuestros compañeros. Gracias.